el 2 y el 3. Isaías 53, el 2 y el 3. Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Amén, hermanos, les invito a tomar asiento. Cada que nosotros vamos a la feria a evangelizar, o cada que yo tengo la oportunidad de poderle predicar a alguna persona que conozco, siempre me gusta iniciar con una pregunta. Fue una pregunta que me tomó mi tiempo poder meditarla para poderla armar. Un día me pregunté, ¿cuál sería esa pregunta que yo le pueda hacer a una persona para saber si esa persona, bien sea que se adhiera o no al cristianismo, para saber si sabe realmente qué es el evangelio? Y cuando me puse a armar de diversas formas esta pregunta hasta poder tenerla, empecé a preguntárselas a toda persona a la cual yo tenía la oportunidad de poder evangelizar. Para mí ha sido impresionante la cantidad de personas que, a pesar que dicen conocer a Cristo, y otras que jamás han ido a una iglesia, pero dicen entender el mensaje de la cruz. Otras que han sido bautizadas y tienen incluso credenciales de miembros dentro de las iglesias. Muchos que han sido predicadores y personas que han pasado casi toda su vida dentro de las iglesias. Y cuando les formulo esta pregunta, muchos desconocen la respuesta. Recuerdo la oportunidad de un compañero de trabajo que me contaba que él había sido predicador y había sido bautizado en su iglesia. Hace mucho tiempo, él se había apartado. Yo le pregunté si él conocía el evangelio. Él me respondió, sí, yo lo conozco. De hecho, yo fui predicador y fui bautizado. Yo le volví a hacer la pregunta, ¿pero tú conoces realmente el evangelio? Él me dijo, no te estoy diciendo que yo predicaba el evangelio. Yo conozco el evangelio, me lo sé completo. Yo le dije, ya ves, te voy a hacer una pregunta y en la respuesta a la pregunta que yo te voy a hacer, yo voy a saber si tú conoces o no el evangelio. Y le formulé la pregunta. Recuerdo que él se quedó en silencio. Estaba como dándole vueltas a la pregunta en su cabeza. No me contestó de una forma espontánea como lo hace la mayoría de las personas a las cuales yo le hago esa pregunta. Y su respuesta a mí me impactó. Me impactó tanto que hoy día estoy contando ese testimonio en esta prédica. Su respuesta fue exactamente esta. Me dijo, wow, no sé la respuesta. Allí yo le dije, ¿te das cuenta que a pesar que has pasado mucho tiempo en una iglesia, que fuiste predicador del evangelio, fuiste bautizado, pero no conoces el evangelio? ¿Me dejarías que te explique el evangelio? Esta pregunta para mí ha sido una bendición porque ha sido como esa puerta que me ayuda a poder romper el hielo y poder entrar a poderle predicar el mensaje del evangelio a muchas personas. La pregunta que yo formulo se mete en el corazón del evangelio y es obvio, si tú desconoces las respuestas cuyas respuestas están escondidas en el corazón del evangelio, ¿de qué te arrepentiste? Lo más probable es que tu arrepentimiento no haya sido real o posiblemente nunca has ido a Cristo en arrepentimiento. Tal vez has pasado años dentro de una iglesia, pero no es la cantidad de años que tú tengas dentro de la iglesia lo que te justifica ante Dios, sino el haber entendido tu condición ante Dios y haber ido corriendo urgente a los pies de Cristo buscando reconciliación de pecados.
¿Puede alguien acaso arrepentirse sin saber de qué se tiene que arrepentir? La pregunta que yo suelo formular está en el corazón del título de este sermón y en el mensaje del texto que leímos en Isaías. ¿Por qué Cristo tuvo que morir por nuestros pecados? ¿Por qué simplemente Dios no le dijo al pecador, eres perdonado y ya, sin implicar el sacrificio de Cristo? ¿Por qué tuvo que haber un sacrificio para poder Dios perdonar al pecador? ¿Por qué fue necesario que Cristo fuese molido en la cruz? Son preguntas que muchas personas dicen conocer la respuesta, pero cuando tú escuchas las respuestas, no están ni cerca de entenderlo. Ahora, ante esa pregunta, ¿por qué Cristo tuvo que venir y morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que padecer, ser despreciado por nuestros pecados? Antes de yo darte una respuesta, quiero que vayamos a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia del por qué Cristo tuvo que morir por nuestros pecados? Y me gustaría ir a un libro en particular, el primer Evangelio, donde se narra la historia, el nacimiento, la vida, ministerio, muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo. Que no es Mateo, no es Marcos, no es Lucas, no es Juan. Es la porción más profunda de las Escrituras revelando la importancia de la obra de Cristo a través de su muerte y su resurrección. Es el texto más grandioso acerca del significado de la muerte de Cristo en toda la Biblia. Además, es el texto más asombroso e importante para verificar la inspiración de las Escrituras. Martín Lutero, el gran reformador, dijo que toda persona debería memorizarse esta porción de las Escrituras. Un escritor alemán en 1886 dijo, este es el texto más profundo, más central, el más elevado, el más alto que las Escrituras jamás han alcanzado. Es una porción de las Escrituras donde las expresiones más ricas de nuestro vocabulario del Evangelio provienen de allí. Está lleno de predicciones asombrosas, profecías que son tan complejas que solamente Dios sabía que estas cosas iban a acontecer. Lo más impresionante de esto es que esto fue escrito 7 siglos antes de que aconteciesen. Es el texto que da más explicaciones de la cruz en toda la Biblia. Es el tributo de la muerte sacrificial expiatoria de Cristo en la cruz. No tiene paralelo alguno en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a este texto. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento se refieren al mismo y colectivamente los escritores del Nuevo Testamento se refieren a casi cada línea de este texto. El espectro de este texto es tan impresionante. Va desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Desde los propósitos de Dios al enviar a Cristo y a la coronación de Cristo al final de la historia. Abarca desde los consejos de la Trinidad eterna, desde la encarnación, la humillación, el rechazo, la injusticia con la cual el Hijo de Dios fue tratado. Y nos lleva hasta su juicio, convicción y ejecución, su logro, su muerte hasta su resurrección, su ascensión, su exaltación, su coronación y su reino eterno. Escuchen bien, un capítulo. Si los escritores del Nuevo Testamento desaparecieran, se perdieran, si las epístolas del Nuevo Testamento se perdieran y tuviéramos tan solo este capítulo, sería suficiente para proclamar el Evangelio a los perdidos. De hecho, antes de que hubiese un Nuevo Testamento, un hombre eunuco, cuando se encuentra con Felipe, fue llevado a la salvación por medio de este capítulo. Y si aún no sabes de qué porción de las Escrituras te estoy hablando de Isaías 53.
Es maravilloso cómo esta porción de las Escrituras en Isaías nos detalla y explica el porqué del sacrificio de Cristo. Si quieres entender el porqué del sacrificio de Cristo, tienes que ir sin duda alguna a este texto en específico. El libro de Mateo 27 del 15 en adelante, Marcos 15 del 16 al 20, Lucas 22 del 63 en adelante, Juan 19 del 1 en adelante, nos detalla la humillación de Cristo. Básicamente lo describen de esta manera. Después que Pilato entregó a Jesús para ser crucificado, luego que se lava las manos, los soldados romanos condujeron a Jesús al pretorio, que era básicamente el cuartel donde estaba el gobernador y los soldados romanos. Y lo pusieron ahí alrededor de Cristo, estaba toda la corte. En ese momento empezó la humillación de nuestro Señor. Cada que paso por estos textos en la Escritura y cuando estaba escribiendo esta prédica, es difícil no emocionarse. Porque lo que vemos, a nuestro Señor lo desnudaron y descargaron sobre él una flagelación tan fuerte. Si bien la Biblia o las Escrituras no detallan con exactitud cómo es esa flagelación, la evidencia histórica nos da como luces de cómo se realizaban estos azotes y cómo quedaba el condenado a muerte luego de haber sido azotado. De allí es que nosotros tenemos estas imágenes de aquellos garfios que se incrustaban en la carne de Cristo y desprendían pedazos de carne, dejando tendones, músculos expuestos. Porque así, de esa manera se hacía. La Biblia así nos narra que estos soldados trenzaron una corona de espinas y la hundieron sobre la cabeza de Cristo. Cubrieron sus hombros con un manto púrpura y pusieron una caña en su mano como si fuese un cetro. Entre burlas y risas, se arrodillaban delante de él y decían: salve, rey de los judíos. Le escupían el rostro, le cubrían los ojos y lo abofeteaban y le decían: ahora sí, profetiza, dinos, ¿quién te golpeó? Le arrebataron la caña y le daban en la cabeza. Yo me imagino aquellas espinas incrustándose en la piel de nuestro Señor. Cuando nosotros vamos a las Escrituras buscando respuestas al por qué Cristo tuvo que ser despreciado de esa forma, ¿por qué fue necesario? Todas estas escenas nos obligan a hacernos esta pregunta: ¿era realmente necesario de que el Hijo de Dios pasara por semejante humillación? ¿Era necesario que el santo ser fuese escupido, golpeado, despreciado y tratado como el peor de todos los criminales en esta tierra? Y la respuesta que encontramos en las Escrituras es un rotundo sí. Era necesario. Vaya cuando entendemos esto. Y yo lloraba porque el que se revolcó en el barro fui yo, pero el que pagó la cuenta fue él. Nada de lo que ocurrió en aquel día fue un accidente. 700 años antes, Isaías ya lo había anunciado que el Mesías debería ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz sería sobre él y por sus llagas nosotros seríamos curados. Dios, en su perfecta santidad, no podría pasar por alto todos y cada uno de nuestros pecados. Perdonarnos sin dejar pasar su justicia a nuestro extravío. La forma de alcanzar perdón para con Dios fue que sobre este santo ser, Cristo,
sin mancha, sin pecado, fuese colocado todo mi currículo con todo el peso del pecado cometido por mí mismo y Dios aplicar justicia moliendo a Cristo en la cruz para que yo, pecador, pudiese por medio de Cristo ser reconciliado para con Dios. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Porque quiso quebrantarlo, Isaías 53:10. Haciendo de su vida una ofrenda por el pecado, para que por medio de ese sacrificio muchos pudiésemos ser justificados. Esta es la razón del por qué Dios no podría simplemente perdonarnos sin que su justicia sea satisfecha. Si Dios es perfecto y lleva a la perfección todos y cada uno de sus atributos, y no te has refugiado en Cristo Jesús, que es la única forma que nosotros tenemos de salvación en esta tierra, necesitas saber esto con urgencia. Hay un texto en las Escrituras que debería hacerte temblar por completo. Y fue un texto que dijo nuestro Señor Jesús. Está narrado en el libro de Lucas 4:5. Él está preparando a los discípulos para la persecución y les dice esta palabra. Les dice, amigos, no temáis a aquella persona que puede matar el cuerpo. Porque esa persona que puede acabar con tu vida nada más puede hacer. ¿Sabes a quién le debes de temer? Estas son palabras de Cristo. Aquel que no solamente puede quitarte la vida, sino que puede echarte al infierno. A ese os digo, a ese temed. Son palabras de Jesús. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesús pronunciaría estas palabras? ¿Sabes por qué? Porque el mayor problema del hombre no es la muerte física. El hombre le teme perder la vida, la salud, el trabajo. Yo he estado en situaciones donde he sido emboscado por delincuentes armados y créame, yo he sentido un miedo tan fuerte que me he quedado totalmente paralizado. Tu cuerpo no puede controlar el pánico. Ahora Jesús nos dice, ¿sabes qué? A esa persona que te puede quitar la vida y aquellas personas que tal vez han estado expuestas a situaciones de peligro así, el Señor Jesús, no le tengas miedo a esa persona. Tenle miedo a comparecer con todo el peso de tu pecado sobre tus hombros ante aquel que te dio la vida. Tenle pavor a comparecer ante Dios, llevando todos tus pecados ante Él. Porque si Dios es perfectamente santo, perfectamente justo e infinitamente recto, ningún pecado quedará sin recibir su justo castigo. Esa es precisamente la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Él no murió para hacernos mejores personas en esta tierra, ni para darnos un ejemplo de amor, ni para formar un gobierno revolucionario, como muchos dicen. Murió porque existía una deuda que debía ser pagada y una justicia que debería haber sido satisfecha. Si esa justicia no cae sobre Cristo como sustituto del pecado, caerá eternamente sobre el pecador que ha cometido esa transgresión. Por eso el Evangelio no es una invitación para que te unas a nuestra iglesia como si fuese una especie de club social. Es el único refugio que Dios ha provisto para escapar de la ira venidera que nosotros tenemos en esta tierra. Quien desprecia a Cristo no tendrá otro sacrificio por el cual responder delante de Dios, sino que compadecerá con sus propios pecados sobre sus hombros ante el juez de toda la tierra. Y créeme, eso debería hacerte temblar. Amigo, llegará un día en que tu corazón dará su último latido. Llegará el día en que tus ojos se cerrarán por última vez. Darás tu último suspiro.
Eso pudiese ser hoy mismo. Tú haces planes y tienes proyectos, pero no tienes ni siquiera un solo minuto de tu vida comprado. No puedes asegurar el mañana hacer planes como si contaras con el mañana como si fuese algo fijo. Haces planes, proyectas tu vida en base a ello, pero no tienes la certeza de que mañana vas a estar con vida en esta tierra. Por eso te hago esta pregunta. Si hoy partes de esta tierra y compareces delante de Dios, que hoy te está llamando al arrepentimiento por medio de su evangelio, cuando estés allí, no habrán argumentos, no habrá buenas obras que tú hayas hecho en vida que te puedan servir para con Dios, para ser justificado ante Él. Ni los años de asistencia a la iglesia, ni los ministerios, ni los cargos, ni excusas, nada te servirá, solamente Cristo. Habrán solamente dos posibilidades en ese momento, y todos nosotros vamos a estar en algún momento allí. Presentarte delante de Él llevando sobre tus hombros el peso de todos tus pecados, o presentarte cubierto por la perfecta justicia de Cristo. No existe un tercer camino. No existe un plan B. Por eso el evangelio no es un consejo para mejorar tu vida. No es que yo te estoy diciendo aquí, ven, hazte cristiano para que mejores tu vida. Yo no te estoy diciendo, ven aquí porque siendo cristiano te va a ir mejor económicamente, vas a ser prosperado. Mucho menos te estoy diciendo que en Cristo todos tus problemas se van a solucionar. Todo eso es una falsedad del evangelio falso que ha permeado gran parte de las iglesias del mundo occidental. El anuncio que te estoy dando a través de este mensaje es el anuncio más importante que tú puedas recibir en toda tu vida. Y es esto. Él es el único refugio que Dios ha provisto para pecadores culpables. Es Cristo Jesús. Porque la santidad de Dios exige justicia y el amor de Dios ha provisto un sustituto que es Cristo Jesús. Dios descargó sobre su propio Hijo el juicio que correspondía sobre su pueblo para que todo aquel que se refugie en Cristo jamás tenga que soportar la condenación que ya Cristo llevó. Esa es la gloria del evangelio. Dios sigue siendo perfectamente justo cuando condena al impío que se va al infierno por rechazar a Cristo. Y sigue siendo perfectamente justo cuando declara justo al pecador que cree en Cristo. Porque en ambos casos su justicia ha sido plenamente satisfecha. Amigo, el Dios que hoy te extiende su misericordia a través del mensaje del evangelio, donde te llama al arrepentimiento, es el mismo Dios delante del cual algún día vas a comparecer. En ese momento no habrá oscuridad suficiente para esconderte de su presencia, ni argumento que pueda silenciar su justicia. En aquel día no serás comparado con otros hombres para ver si tú fuiste bueno o malo en esta tierra. ¿Sabes con qué vas a ser comparado? Con la santidad infinita de Dios. Y sin duda alguna tú vas a ser reprobado ante Él. ¿Cómo te sentirías, dime, si nosotros lográramos de alguna forma entrar en la oscuridad de tus pensamientos y alumbrar en ellos? ¿Qué pasaría si pudiésemos de alguna forma extraer todos esos actos ocultos que has hecho, que tal vez tú piensas que han pasado desapercibidos? Y nosotros pudiésemos de alguna forma extraer todos esos pensamientos ocultos y transmitirlo en una pantalla gigante donde estarían todos tus familiares y amigos sentados. Dime, ¿cómo te sentirías cuando estás viéndote a ti mismo hacer esos actos bochornosos ante la vista de todos tus amigos? Y seguro que no pasarías ni un solo minuto allí cuando sales corriendo de ese lugar acerca por tu vergüenza. Ahora dime, el salmista por lo menos nos explica en el Salmo 139 que nosotros no podemos de ninguna forma ocultarle algo a Dios.
Salmista lo expresa de esta manera: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido mi sentarme, mi levantarme, has escudriñado mis pensamientos. ¿A dónde miré? ¿A dónde iré? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajare al Seol, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece como el día. Lo mismo te son a ti, oh Dios, las tinieblas que la luz. No hay forma alguna que tú tengas para ocultarle algo a tu Dios. Nada, nada, no le puedes ocultar absolutamente nada. Dios lo sabe absolutamente todo de ti. ¿Cómo crees que podrías tan solo presentarte ante Dios y pretender que Él te considerará justo si cuando ni tú mismo soportarías que se revelaran tus pensamientos y acciones hechas en secreto ante las personas conocidas por ti? Estarás totalmente desnudo, descubierto ante los ojos de aquel que son demasiado puros como para contemplar el pecado y ser aprobado. La Biblia describe este lugar como el lloro y el crujir de dientes. Recién allí tú te darás cuenta cuál fue tu verdadero problema en esta tierra. Que no fue la enfermedad, no fue la pobreza, no fue la soledad, la muerte. Tu mayor problema siempre ha sido el haber pecado contra un Dios infinitamente santo. Por eso la cruz es tan indispensable. Por ello Cristo es indispensable. Por ello es que Cristo tuvo que padecer todo lo que padeció en la cruz del Calvario. El pecado no podía simplemente pasar por alto. Dios no podía perdonarte y pasar por alto la justicia que Él mismo tiene que satisfacer. Por ello es indispensable que entiendas tu condición ante Dios para que entiendas por qué es necesario ir a Cristo en arrepentimiento. Y tu condición ante Dios es esta, según las Escrituras. Estás a causa del pecado, muerto espiritualmente, desprovisto de cualquier favor de Dios, sin posibilidad alguna de que algo bueno que tú puedas hacer en esta tierra te sirva para poder aplacar de alguna forma la condena que hay sobre ti en este preciso momento. Eres un prisionero que espera el día que se ejecute la sentencia de muerte. Por eso a ti te digo, levántate, arrepiéntete de tus pecados, corre con urgencia a aquel que puede perdonarte y reconciliarte con Dios. No puedes escuchar este mensaje y salir como si nada. Es necesario que consideres tu vida a la luz del Evangelio y hagas caso al mensaje del Evangelio. Porque el libro de Hebreos nos narra qué pasaría con aquellas personas que menosprecian el mensaje de Cristo. Que aquellos que no escatimaron ni siquiera el escuchar y prestar atención a la palabra de Dios. Ante los ojos de aquel que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó para que fuese molido en la cruz. ¿Qué le pasaría a aquella persona que menosprecia el mensaje del Evangelio? Y el libro de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Por ello, el anuncio es que medites y veas tu vida a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Anda a Cristo en arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados y ve corriendo urgente a los pies de Cristo. Mis hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por su mensaje del Evangelio. Dios Todopoderoso, le damos las gracias en esta oportunidad, Padre, porque Dios, usted nos ha dado este gran privilegio, Padre, de poder ser expuesto a su Evangelio. Gracias, Padre Celestial, porque su bondad y su misericordia hacia con nosotros, Dios, es tan grande que hoy, Dios, este mensaje que es el más importante de toda nuestra vida, Dios,
usted hoy ha decidido que lo podamos escuchar, Dios. Gracias por ello. Le damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.